Y eso es una de las cosas que vamos a ver, ¿verdad? Y ahí tenemos un ejemplo. Piensan que uno está fuera de control o que va a hacer algún acto violento. Eso es una cosa que preguntan mucho. ¿Atentan contra los demás? Y cada vez que dicen eso, uno, ¿de dónde sacan eso? O sea, como esta cosa que en algún momento va a coger un cuchillo y va a matar a la familia. Y esas son las preguntas que te hacen muchas veces. ¿Ves? Exagerar las cosas. Una de las cosas que más me molesta es cuando dicen, tú te haces una tormenta en un vaso de agua. Hablando de invalidación, ¿verdad? Porque para la otra persona no es algo por lo cual uno tenga que preocuparse. Y no hacer lo suficiente, eso es otra cosa. Ayer, Michael mencionó ayer de que al paciente que tiene cáncer, si nadie le va a decir, bendito, no quiso recuperarse. Sin embargo, a esta persona sí lo dice. Si no pones de tu parte no te vas a mejorar. Ojalá eso fuera lo que hiciera falta. Ojalá fuera motivación. Ya lo hubiésemos resuelto hace tiempo, hace muchos años. Ya piensan que tú no estás poniendo tu parte, ¿verdad? Así que ese es el asunto. Y yo creo, hablando de niños y adolescentes, que como padre, ¿verdad? Yo soy papá, y yo no sé por dónde es que llega, pero a la cabeza de uno llega bien rápido esa idea de que cuando es el hijo de uno, ¿verdad? Es changuería o es falta de no seguir lo que uno dice porque uno tiene la sabiduría, ¿verdad? Así que uno sabe lo que es mejor para ellos. Así que un poco de lo que ellos exponen y con la sensibilidad emocional particularmente se hace difícil. Un poco más en términos de la falta de esfuerzo dentro del análisis de contenido que hicimos, encontramos que se repetía mucho. Tenemos otro ejemplo, entender que es una condición, que no es un mito, que no es que la persona, qué sé yo, es algo de personalidad, es una niña malcriada, porque lo minimiza. Es que no está haciendo lo que tiene que hacer. No, esto es una condición. Así que los pacientes dando la lección, ¿no?, de lo que debería ser. Otra, todo el mundo puede entender los cánceres, todo el mundo puede entender los ataques al corazón, la diabetes, todas las condiciones. Tú puedes estar limping 10 días y yo te entiendo porque hay bendito, el famoso hay bendito, pobre la pierna. Pero si tú tienes, tú sabes, el corazón partido y te sientes que estás por el piso y estás trabajando, aunque tú te estás arrastrando con todo lo que tú tienes, la gente no ve eso. El dolor físico lo pueden entender, pero el dolor emocional, psicológico, no lo pueden entender y no lo quieren aceptar. Y ahí está la sensación esta de esa lucha. Ok, en términos de las relaciones familiares, notamos que en términos del diagnóstico hay en este caso es bien interesante, porque incluye a toda la familia. Y en este caso, se recibió el diagnóstico correcto, se recibió el diagnóstico a tiempo, y de hecho, enviaron a la persona a una clínica en Boston, que hay 2 o 3 empleados por aquí, de ese sitio. Y lo interesante es que no querían que nadie supiera que tenía ese diagnóstico. Así que se hicieron todos los arreglos, la enviaron a Boston, con la hermana que estudiaba allá, se queda con la hermana y con unas roommates, y dijeron que ella estaba allá para otra cosa, porque estaba solicitando un trabajo. ¿Okay? Así que la familia, entonces ella dice que ella era como un panty sucio que hay que esconder. ¿Okay? Porque ese era el fin de la familia, como que esto es un panty bien sucio, esto se lava en la casa, se queda en la casa porque nadie puede saber. ¿Qué hace Sonia por allá estudiando, siempre inventando, poniendo excusas? Nadie quiso hablar del tema. ¿Okay? Y entonces la reacción de la hermana, que le reclama, que aquí está la verbalización de cómo la hermana lo manejó. Yo no sé cómo decirle a mis roommates, ¿por qué tú estás aquí? Porque esto es bien bochornoso. Que tú me hayas puesto en esta posición, sabes que tengo que bregar contigo, porque tú no puedes bregar contigo mismo. O sea, como un asunto de voluntad, es un asunto de falta de control. Así que ahí vemos las atribuciones y la mancha de carácter a este nivel. Eso es un nivel de que ahí le está poniendo lo que dentro de la literatura de estigma llamaríamos una mancha de carácter. La persona no es capaz. En términos de las parejas, encontramos cosas interesantes.
y salía mucho, se repetía mucho dentro del contenido el asunto del informar sobre el diagnóstico, ¿okay? El disclosure. ¿Le digo o no le digo a mi pareja que lo tengo cuando nos conocimos? ¿Cuándo se lo digo? Y de hecho, estas son cosas que también salen bastante en terapia. En la terapia muchas veces ellos traen esa consulta. Estamos saliendo, le digo, no le digo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una atribución ya y una expectativa de que eso va a tener un impacto en la relación. ¿Okay? Y la anticipación es negativa. Y ya todos sabemos dónde llevan las anticipaciones negativas, ¿no? Entonces ahí tenemos los ejemplos. Tuve un novio que se lo traté de explicar y él me trató como mierda. Dije mierda aquí. Estaba leyendo. Abusó emocionalmente de mí y teníamos peleas y él estaba, you're weak, y tú te cortas. Y después, ay, perdón, pero tú te quedas porque tú crees que es la única persona que te ha dado amor, porque toda tu familia te quiere, pero él no te quiere así. ¿Eh? Así que ese, ¿verdad? El miedo al abandono se manifiesta ahí y podemos ver como este asunto de este ente defectuoso, roto, marcado, de nuevo, ahí está el estigma internalizado, marca. ¿Quién va a bregar con eso? ¿Quién quiere eso? Así que tenemos ese ejemplo. Otro más. Realmente uno de mis miedos más grandes es que yo no voy a poder conseguir una pareja y no voy a tener una familia por la misma condición. Está ahí. Como que, puñeta, algún día voy a ser normal. Algún día yo voy a ser normal. ¿Eh? De nuevo, defectuoso, roto, irreparable. Ese es el autoconcepto. ¿Okay? Internalizado. Me está gustando esto de familiares. En una de las varias hospitalizaciones incluyeron que tenía personalidad fronteriza, pero nadie me explicó lo que era eso. Hasta que yo lo pregunté a un psicólogo en una hospitalización parcial. Cuando me lo explicaron, claramente describió lo que pasaba. Sin embargo, ella ha ido a varios psicólogos que dicen que han trabajado con el tema y ella se frustra. Así que, como vimos, a veces los mismos pacientes quieren la información, quieren la psicoeducación, la recibirían bien, los familiares también, y los profesionales no se las damos. Y ahí es que viene mi insistencia a la discriminación. La información está ahí. Decidimos no darla, creyendo que fomentamos estigma porque es una condición mala o problemática o que lo van a maltratar. Sin embargo, el maltrato lo estamos haciendo nosotros, porque estamos negando la información que ya sabemos, y escucharon a Luis decir que con mera psicoeducación hay cambio. Ya hay cambio. Y estamos yendo en contra de todo lo que sabemos. Ok, otro más. Lo más frustrante es que pienso que ella no es bipolar y las hospitalizaciones la tratan como eso. Y en este caso la han realizado, en las hospitalizaciones la han realizado hasta un ECT. Obviamente hay cero evidencia de que eso pueda ayudar. Y la psiquiatra que la ve le ha diagnosticado con bulimia, depresión severa recurrente, trastorno de ansiedad y está de acuerdo con que borderline. Está de acuerdo que borderline, pero vamos a ponerle 4 o 5 diagnósticos. ¿Ok? O sea que ahí vemos de nuevo ese miedo a ponerlo como el diagnóstico que está trayendo dificultades y no moverse también al tratamiento adecuado. El asunto de la polifarmacia lo vemos también acá en las verbalizaciones. Han recetado distintos medicamentos, los efectos secundarios han sido peores. Porque eso también tiende a pasar, ¿verdad? El asunto de recetamos cada una de las categorías de los psicofármacos. Y eso debe ayudar en algo. Y también el asunto de tener que buscar información por su cuenta en caso de los familiares. Así que, cositas que hemos visto dentro también, ¿verdad? O temas que se repetían dentro del análisis de contenido que hicimos. Es que o es un diagnóstico, ¿verdad?, que prácticamente no se hace, o a veces se sobrehace, ¿verdad? También está sobreidentificado en algunos espacios. Y el detalle es que a veces lo identifican, pero entonces no buscamos el tratamiento, no se le busca el tratamiento. En Puerto Rico, hasta hace como 10 o 12 años, te decían, si vas a tratar a alguien con BPD, no lo facturas al plan médico porque te lo van a denegar. Porque eso no tiene cura. ¿Ok? Y de hecho ya eso no es correcto, después poner ese diagnóstico y no habrá problema. ¿Okay? O sea, se tapa a veces también los familiares
tenemos verbalizaciones que no pusimos ahí, pero tenemos verbalizaciones también de familiares que preferían pagar hospitalizaciones y pagar teniendo plan médico para que no hubiese ningún tipo de récord de que hay asuntos de trastorno personal limítrofe, evitando hasta ese nivel. Entonces, no olvidemos las marcas físicas. ¿Okay? Así que mencionamos unas marcas que son atribuidas, como la falta de control, como el asunto que son débiles, el asunto que se van a romper, y ellos lo han internalizado así. Pero entonces también tenemos el hecho de que en los casos donde hay las autolesiones no suicidas, nosotros vamos a tener unas verdaderas marcas. Así que tenemos unas verdaderas manchas de carácter, que son equivalentes en lo que la literatura de estigma también te va a hablar, el VIH, cuando se desarrolla el SIDA, y están las marcas por las lesiones en el cuerpo. Así que lo que vemos del trato que tenían con pacientes tienen cuando se presentan en VIH-Sida, lo vamos a ver también en estos pacientes cuando tienen las marcas en el cuerpo de quemaduras o de cortaduras. Y ahí tenemos las famosas mangas largas para ir al trabajo, que muchos de nuestros, ya, ¿verdad? Entre los 18 y los 22, cuando están en sus part-time por ahí, que llevan algún tipo de uniforme, los vemos con sus marcas largas tapándolo. ¿Okay? Y he visto pacientes que han perdido su trabajo por eso. ¿Okay? Porque, por ejemplo, tiene un trabajo en una boutique, no puede venir en manga larga y no puede estar trabajando y enseñando ropa a las personas con esas marcas. ¿Okay? Así que, definitivamente, aquí hay unos determinantes sociales. Hemos hablado de determinantes biológicos. Ustedes han escuchado un montón de determinantes también en las interacciones, en la comunicación, pero no olvidemos, somos seres sociales, hay una cultura, y en términos de estos pacientes, nosotros tenemos que trabajar, particularmente adolescentes y niños, con precisamente desde la perspectiva de la cultura, con un relativismo cultural, es decir, lo que ellos hacen, por qué lo hacen, nos tenemos que meter en ese mundo, como si estuviéramos conociendo una cultura nueva. ¿Okay? Así que en ese sentido, ese asunto del relativismo cultural nos puede ayudar bastante, ¿okay? Porque tiene un impacto negativo en la red de apoyo. Así que no lo olviden, a veces los clínicos pensamos que los temas sociales son una cosa bien lejana. No, están ahí dentro con nosotros. ¿Okay? Nosotros apretamos esos botones, por cómo nos vemos, por cómo hablamos, lo que sea. Así que constantemente se hacen esas atribuciones. ¿Estamos con esto? Gracias. Ok, pues volvemos acá. Le voy a hablar un poquito ahora sobre lo que es el buen manejo psiquiátrico para el trastorno de personalidad limítrofe, que eso es lo que habla la doctora Choi como GPM. Así que lo vamos a escuchar aquí un poquito de nuestra perspectiva acá en Puerto Rico y cómo podemos utilizar eso nosotros en la oficina cuando no tenemos un adiestramiento certificado en DBT, cuando no tenemos un programa completo de DBT. Pues sí hay opciones para tratar a estos pacientes en diferentes escenarios que no requieren una certificación completa, que no requieren un programa tan intenso y son mucho más accesibles para los pacientes y para los terapeutas. Este módulo fue desarrollado por el doctor John Gunderson, él es un psiquiatra. Este libro de él lo tienen ahí. Él decidió que necesitábamos un programa que llegara a más profesionales de la salud. Esto es un programa que va mucho más allá de la psicoterapia. Es un programa en el cual tanto psicólogos, psiquiatras, médicos generalistas, manejadores de casos pueden utilizar, porque se enfoca más en la manera en que nos relacionamos nosotros con el paciente, en la manera en que lo tratamos, para que esa relación sea una efectiva. Así que se ha encontrado que a la mayoría de los terapeutas no les gusta trabajar con TPL, no tenemos un medicamento aprobado para ese tratamiento, para ese diagnóstico, quizás no sabemos qué hacer con ellos, nos frustran a nosotros mismos, así que pues no nos gusta trabajar con ellos en la mayoría.
El 20% de las intervenciones que vamos a realizar clínicamente van a ser con pacientes con esta condición. Así que necesitamos nosotros mismos trabajar con ese estigma y tener algún tipo de adiestramiento para trabajar con ellos, y ahí podemos incorporar lo que es este modelo. Ok, ¿por qué lo que tenemos actualmente no funciona? Les voy a explicar un poquito más sobre eso. La neutralidad que se fomenta en psicoterapia, esta posición de ser neutrales, se interpreta por el paciente como un sentimiento de vacío, como un espacio para que haya más proyecciones. Por lo tanto, esa neutralidad va a hacer que nuestra relación, en vez de ser una más cercana y hacer un enganche, ponga una barrera entre ese paciente porque no se siente entendido, se siente juzgado todo el tiempo. Las interpretaciones que intentamos hacer de sus motivaciones, de por qué hace las cosas, de dónde está viniendo, cuál es el pensamiento, cuál es la emoción, lo que motivan en estos pacientes es vergüenza, culpa, y se experimenta como invalidación. Por lo tanto, nuevamente, lo que no funciona con otros pacientes, con estos pacientes, nos va a hacer que la relación sea una más tensa, una más lejana. La pasividad, cuando tenemos un paciente muy reactivo y tratamos de entonces nosotros irnos al otro polo y estar un poco más pasivos para bajar ese paciente, quizás no funcione con otros pacientes, pero con estos pacientes, ellos lo interpretan como desinterés, como desapego. Por lo tanto, no va a funcionar tampoco. Así que necesitamos un modelo que nos dé unas guías generales para cómo relacionarnos con estos pacientes de manera efectiva. Y de ahí es que surge entonces el GPM. Como mencionó la doctora Choi, ha probado ser igualmente efectivo que el DBT en disminuir hospitalizaciones, depresión y autodaño. Además de muchas otras cosas que vieron en las tablas, que ella explicó mucho mejor, pero en general ha sido muy efectivo reducir esas cosas. Así que si tenemos un tratamiento mucho más accesible, mucho más costo efectivo, que podemos implementar en nuestras prácticas privadas porque es una manera en que nos relacionamos con el paciente, tenemos una opción más consistente y más general de poder trabajar con este paciente sin tener que tener un adiestramiento especializado en un programa intensivo, o si no podemos participar o tener ese programa pues en nuestras oficinas o no somos parte de uno. Siempre hacen la aclaración que si evaluamos GPM y vemos que 6 o 8 meses no hay resultado, eso es un buen paciente para pasar un proceso más intenso como sería un programa de DBT, la terapia de mentalización o el enfoque de la transferencia. No es que nos vamos a quedar con eso nada más, es que tenemos un lugar desde donde partir cuando tenemos un paciente y no sabemos qué hacer con este paciente porque yo no tengo X certificación o no pasé por tal programa, pues aquí tengo entonces una opción que puedo utilizar porque es una manera de tratar al paciente. ¿Qué distingue el GPM? Que es accesible a múltiples escenarios. Hay veces que tenemos profesionales que interactúan con pacientes 1 o 2 veces, porque lo ven en una hospitalización parcial o lo ven en una hospitalización total y sale de ahí, no lo vuelven a ver. Tenemos manejadores de casos que se comunican con esos pacientes pero no le están dando tratamiento a largo plazo. Así que aquí tenemos una manera en que podemos seguir consistentemente cómo nos relacionamos con esos pacientes para tener una relación efectiva. Este programa enfoca mucho en la psicoeducación. Si nosotros conocemos del diagnóstico, de dónde viene, cuáles son los desencadenantes de él, podemos psicoeducar a ese paciente, dar un diagnóstico acertado y que el paciente sienta alivio. Contrario a lo que quizás muchos profesionales piensan, este diagnóstico para los pacientes no es una cadena perpetua, al contrario, les ofrece alivio porque finalmente algo describe lo que yo siento. Finalmente, todas estas cosas sueltas que yo he tratado de resolver en mi vida y en las cuales he fracasado tienen un solo nombre, y si tiene nombre, pues debe tener un tratamiento y debe tener una manera en que profesionales puedan atenderme. Así que cuando decimos el diagnóstico, el paciente realmente se siente comprendido, se siente aliviado y siente que hay algún tipo de esperanza. Contrario a lo que podríamos esperar de déjame no decirlo porque esto le va a tener un estigma, se ha probado que no, que el decirlo ayuda muchísimo. Así que comenzamos con eso, con la psicoeducación. Y la psicoeducación comienza aquí con ustedes ahora. Ya ustedes están conociendo mucho más del diagnóstico, así que ustedes están preparados para poder revelar ese diagnóstico de una manera responsable y fuera de juicio.
Importante en este modelo y en todos los modelos que trabajan con TPL, la validación. Este paciente ha tenido un historial de invalidación a lo largo de su vida. Por lo tanto, el comenzar una relación que finalmente provee un entendimiento de su experiencia sin juicio, ya es un avance. Así que si ustedes no pueden hacer nada más con este paciente, porque lo van a ver pocas veces, porque es un escenario en el que tiene 3 visitas y tiene que moverse a otro programa, o por la razón que sea en nuestro sistema de salud, si usted logra psicoeducar a ese paciente y proveerle algún tipo de validación y que el paciente se sienta validado, porque no es lo mismo que usted intente validar a que el paciente lo perciba como que está siendo validado. Si el paciente logra percibir esa validación, ya hay un cambio en el paciente. No estoy hablando de que va a haber una remisión con eso únicamente, necesitamos muchas otras cosas más, pero ya va a comenzar una relación efectiva en la que el paciente esté abierto a tratar cosas nuevas y va a lograr hacer un cambio. Este modelo particularmente se enfoca mucho en el manejo de casos. Manejo de casos porque estamos hablando fuera de la oficina. Estamos acostumbrados en que en psicoterapia trabajamos mucho con las cogniciones del paciente, con las emociones del paciente, con las conductas del paciente disfuncionales. Así que este modelo se enfoca mucho en que el paciente sea funcional afuera, que tenga una vida social funcional, que se rehabilite socialmente. La doctora Choi mencionó que es muy importante que el paciente tenga un trabajo, una vocación, un ingreso económico, porque eso, simplemente eso, va a impactar positivamente otras áreas de su vida. Así que es un modelo que pueden implementar personas que no necesariamente tienen que ser psicólogos, porque el hecho de que provee mucho manejo de casos da esa apertura a impactar la vida de ese paciente sin meramente hacer psicoterapia como tal. Así que el GPM es un tratamiento abierto completamente a la multimodalidad. Recomienda las terapias grupales, recomienda la farmacología, intervenciones familiares. No es que estamos cerrados a eso y si usted hace GPM el paciente no puede recibir otros servicios. Es que GPM es como la base, es una manera general y consistente en el que el profesional debe acercarse a ese paciente para que esa relación sea una efectiva, aunque reciba otros servicios adicionales. Habla de unos procesos de cambio. Queremos que el paciente empiece a pensar primero. Tenemos pacientes altamente sensibles, altamente emocionales, y obviamente sienten primero, actúan después y eventualmente piensan. Así que en nuestra relación terapéutica con el paciente vamos a modelar el pensar primero. ¿Cómo hacemos eso? Saliéndonos del papel completamente de que somos expertos, de que conocemos la respuesta para todo y de que la tenemos a la mano. Modelamos el pensar con el paciente, el evaluar diferentes opciones, el evaluar cuán útiles son esas opciones, y quizás usted tiene la respuesta ya en su mente de que X cosa que el paciente propone no va a funcionar, pero usted conscientemente dice, déjame pensar, ¿cómo fue que me dijiste? Ok, vas a comenzar 15 créditos, esos son 5 clases. Oh, ok. ¿Y cuánto tiempo necesitas para poder prepararte para esas clases, para estar en la universidad? Y usted empieza a pensar con el paciente las opciones, aunque ya usted de primera instancia piense en mucha carga económica, acaba de hacer una hospitalización, no le va a convenir, usted no lo dice, usted está modelando que vamos a pensar primero. Así que usted lleva al paciente a ese proceso de que logre pensar, evaluar opciones, y que uno puede cometer errores, pero sin embargo en el proceso de pensar evalúa opciones y puede encontrar una distinta. Y como terapeuta, si no nos salimos del papel de expertos, de querer tener la respuesta para todo y la solución para todo, no vamos a lograr que el paciente piense primero, porque no estamos modelando. Así que conscientemente vamos a modelar el pensar, el evaluar lentamente con el paciente. Vamos a tratar de que el paciente tenga una vida. Muchas veces los pacientes llegan que su vida no vale la pena como la tienen en ese momento. Ellos dicen, mi vida no vale la pena ni vivirla. Por lo tanto, el enfoque es en que la vida de ese paciente valga la pena, ya sea porque mantiene su trabajo, porque tiene un ingreso económico, porque puede quedarse en la escuela, en el caso de un adolescente. Lo que queremos es que el paciente se rehabilite socialmente para que pueda
tener menos desencadenantes, sentirse útil y poder tener una vida que él quiera levantarse todos los días y vivirla. Así que vamos a tener mucho manejo de casos que muchos más profesionales pueden atender. No solamente tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo, por eso lo abrimos a médicos, a pediatras, a enfermeros, en la manera en que se relacionan con el paciente. Y finalmente, las experiencias correctivas. En esa relación que tenemos con el paciente, estamos modelando lo que sería una relación sin juicio, una relación donde se evalúan oportunidades diferentes, opciones diferentes, y el paciente va a aprender que no todos sus sentimientos están equivocados o están inadecuados, va a aprender a evaluarse a sí mismo sin juicio y se va a corregir según el rol de terapeuta usado en terapia, cómo el paciente logra relacionarse con el mundo. Lo que esperamos pues que lleve afuera. Siempre que hablamos de PL tenemos que hablar de seguridad. Así que hay unos principios básicos en el GPM para manejar esa seguridad. Algunos se parecen a lo que haríamos con otros pacientes, pero tienen unas diferencias que marcan de manera significativa lo que es la relación con estos pacientes. Tenemos que evaluar el riesgo. No podemos tratar a estos pacientes como un protocolo estándar de riesgo. Por ejemplo, cuando tenemos protocolos en la clínica que se activan automáticamente cuando un paciente menciona que se quiere hacer daño. Tenemos que evaluar la letalidad de ese daño que está diciendo el paciente, la función de esa conducta, si hay intervenciones que podemos hacer intermediarias entre llegar directo a la hospitalización o mover a ese paciente para otro nivel de cuidado. Así que esa evaluación de riesgo va a ser mucho más amplia que la que haríamos como si fuera un protocolo estándar cuando un paciente está en riesgo. Vamos a expresar preocupación sin reverencia en ese proceso. Y me voy a parar aquí un momento porque la parte de sin reverencia se ha mencionado varias veces, pero no se ha discutido bien a completo, así que es algo bien importante. Cuando hablamos de que no es con reverencia, que necesitamos ser irreverentes, no estamos diciendo que vamos a cogerlo a chiste, que se va a quitar mérito o seriedad a la situación. No. Estamos diciendo simplemente que no se le va a rendir reverencia, o sea, diferencia en trato a condiciones de riesgo, de amenaza, de suicidio, de autodaño. Un paciente nos dice que se va a cortar o que se acaba de cortar y en el mismo tono en el que estamos hablando vamos a preguntar, déjame ver, ¿dónde fue? Ah, ok, ¿y con qué lo hiciste? ¿Fue la misma de la otra vez o fue una nueva? Y la tienes contigo, pero yo seguí en el mismo nivel en el que yo estaba hablando antes de enterarme. Así que yo no me moví a una posición de que esto es más importante, vamos a parar la terapia, esto no es importante, se tiene que hablar diferente, me puse seria, llamé a personas. No, porque le estoy dando como si fuera una importancia por encima de todo a esa conducta. Yo lo voy a tratar de manera irreverente, al igual que el suicidio. De manera irreverente voy a hacer preguntas con curiosidad genuina, como si usted preguntara otro tema. No vamos a tratar a este paciente como un paciente deprimido que se quiere quitar la vida. No es lo mismo, es un trato distinto. Es un trato irreverente porque no le estoy rindiendo pleitesía al hecho del suicidio, del autodaño, de las autolesiones. Para que el paciente se sienta no juzgado, se sienta aceptado y tenga la apertura de decirle. En mi experiencia, funciona al 100%. El momento en que usted empieza a preguntar en el mismo tono y no abre los ojos, no se echa para atrás, no empieza a tomar notas de todo lo que el paciente dice, no empieza a sacar papeles para llenar, el paciente continúa hablando felizmente de lo que está pasando, le dice mucho más información y en la mayoría de los casos podemos llevar a una conclusión muy diferente a que sería una hospitalización automática porque el paciente se hizo daño, lo cual es mucho más efectivo. Así que irreverencia es simplemente no rendir pleitesía. No es cogerlo a chiste, es seguir en el mismo tono. Si usted es serio, pues sea serio, porque usted siempre es serio. Si usted es una persona que usa el sarcasmo, que es jocosa, pues sea jocoso y use el sarcasmo. No es que cambie a ser chistoso porque está hablando de ese tema. Es que si usted siempre es así, usted siga igual, siga en la línea. No haga diferencias porque estamos hablando de autodaño. No le cojamos miedo.
Siempre tenemos que evaluar factores precipitantes, mantener claros nuestros límites como terapeutas y los límites del setting en que usted se encuentra. Exploramos si eso tiene algún tipo de significancia para la relación terapéutica, si usted bajó la frecuencia de sesiones y el paciente está respondiendo a eso. Estamos hablando del miedo al abandono, estamos hablando de un criterio, estamos hablando de sintomatología, así que no vamos a reaccionar como si fuera personal, como que entonces